Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Nikola Tesla, de Nueva York, NI. Turbina. 1.061.206. Especificación de patente. Patentado 06 de mayo 1913. Solicitud original presentada 21 de octubre 1909, con número de serie 523.832. Solicitud dividida y presentada el 17 de enero de 1911. Serie número 603.049. Para todos aquellos a quienes pueda interesar. Es sabido que yo, Nikola Tesla, un ciudadano de los Estados Unidos, con domicilio en Nueva York, en el condado y estado de Nueva York, he inventado ciertas nuevas y útiles mejoras en motores y turbinas rotatorias, de las cuales la siguiente es una completa, clara y exacta descripción. En la aplicación práctica de la energía mecánica, basado en el uso de fluidos como el vehículo de la energía, se ha demostrado que, con el fin de lograr la economía más alta, los cambios en la velocidad y dirección del movimiento del fluido deben ser lo más graduales como sean posibles. En las formas de aparatos hasta ahora ideados o propuestos, son inevitables cambios más o menos repentinos, choques y vibraciones. Además, el empleo de dispositivos habituales para impartir o derivar la energía de un fluido, tales como pistones, paletas, álabes y palas, necesariamente introducen numerosos defectos y limitaciones y se suma la complicación, el costo de producción y el mantenimiento de las máquinas. El objeto de mi invención es superar estas deficiencias y efectuar la transmisión y transformación de energía mecánica a través del manejo de fluidos de una manera más perfecta y por medios más simples y más económicos que los empleados hasta ahora. Puedo lograr esto haciendo que el fluido de propulsión se mueva en caminos naturales o líneas de corriente de menor resistencia, libre de restricciones y perturbaciones como en aquellas ocasionadas por dispositivos de paletas o afines, y para cambiar su velocidad y dirección del movimiento por grados imperceptibles, evitando así las pérdidas por variaciones bruscas mientras que el fluido está impartiendo energía. Es bien sabido que un fluido posee, entre otras, dos propiedades sobresalientes, la adhesión y viscosidad. Debido a estos, un cuerpo sólido propulsado a través de un medio tal se encuentra con un impedimento peculiar conocido como resistencia lateral o resistencia de la piel, que es doble, uno derivado del choque del fluido contra las asperezas de la sustancia sólida, y el otro de oposición de las fuerzas de separación molecular. Como una consecuencia inevitable, una cierta cantidad del fluido es arrastrado por el cuerpo en movimiento. A la inversa, si el cuerpo se colocara en un fluido en movimiento, por las mismas razones, es impulsado en la dirección del movimiento. Estos efectos, en sí mismos, son de observación diaria, pero creo que soy el primero en aplicar de una manera práctica y económica en la propulsión de fluidos o de su uso como agentes motrices. En una demanda presentada por mí el 21 de octubre de 1909, número de serie 523.832, de la cual este caso es una división, he ilustrado los principios subyacentes en mi descubrimiento que se concreta en un aparato diseñado para la propulsión de fluidos. Los mismos principios, sin embargo, son capaces de cumplirse también en ese campo de la ingeniería mecánica que se ocupa del uso de fluidos como agentes motrices, pues mientras en este último caso en algunos aspectos de las operaciones son directamente opuestos a la que se reúnen en la propulsión de fluidos, y aunque los medios empleados pueden diferir en algunos aspectos, las leyes fundamentales aplicables en los dos casos son las mismas. En otras palabras, la operación es reversible, pues si el agua o aire a presión son admitidos en la abertura que constituye la salida de una bomba o un soplador como se describe, el canal se pone en rotación por la razón de las propiedades peculiares de fluido que, en su movimiento a través del dispositivo, imparte su energía al mismo. La presente solicitud, que es una división de la mencionada, está destinada especialmente para describir y reclamar mi descubrimiento anteriormente expuesto, en la medida en que se apoya sobre el uso de fluidos como agentes motrices, a diferencia de las aplicaciones de la misma a la propulsión o la compresión de los fluidos. En los dibujos, por lo tanto, he ilustrado solo la forma del aparato diseñado para la conversión termodinámica de la energía, un campo en el que las aplicaciones del principio tienen el mayor valor práctico.
La figura 1 es una vista parcial de extremo, y la figura 2 una sección transversal vertical de un motor o turbina giratoria, construido y adaptado para ser operado de acuerdo con los principios de mi invención. El aparato comprende un canal compuesto por una pluralidad de discos rígidos planos 13 de diámetro adecuado, la forma adecuada para un eje 16, y se mantiene en posición sobre la misma por una tuerca roscada 11, un desnivel 12, y las arandelas intermedias 17. Los discos tienen aberturas 14 adyacentes al eje y los radios 15, que puede ser sustancialmente rectos. En aras de la claridad, son ilustrados unos pocos discos, con espacios de separación relativamente amplios. El canal está montado en una carcasa que comprende dos piezas de fundición 19, que contienen los rodamientos para el eje 16, indicados pero no mostrados en detalle. Cajas de empaquetadura 21 y 20. Las salidas de piezas moldeadas finales están unidas por un anillo central 22, que está perforado con un círculo de diámetro ligeramente mayor que el de los discos, y se han embridado extensiones 23, y entradas 24, en los que se insertan puertos terminales o boquillas 25. Ranuras circulares 26 y se proporcionan laberintos de embalaje 27 en los lados del canal. Tuberías de suministro 28, con válvulas 29, están conectados a las extensiones de brida del anillo central, una de las válvulas está normalmente cerrada. Para una comprensión más precisa y completa del principio de funcionamiento, es ventajoso tener en cuenta en primer lugar las acciones que tienen lugar cuando el dispositivo se utiliza para la propulsión de fluidos, para lo cual supóngase que la potencia se aplica al eje y el canal puesto en rotación en dirección en el sentido de las manecillas del reloj. Despreciando, por el momento, aquellas características de construcción que trabajan a favor o en contra de la eficacia del dispositivo como una bomba, a diferencia de un motor, un fluido, por razón de sus propiedades de adhesión y viscosidad, al entrar a través de las entradas 20, y entrar en contacto con los discos 13, es tomado por estos últimos y sometido a dos fuerzas, uno que actúa tangencialmente en la dirección de rotación, y la otra radialmente hacia afuera. El efecto combinado de estas fuerzas tangenciales y centrífugas es para propulsar el fluido con el aumento de la velocidad de forma continua en una trayectoria en espiral hasta que llega a una salida periférica adecuada de la que se expulsa. Este movimiento en espiral, libre y sin perturbaciones, depende esencialmente de las propiedades del fluido, que le permite ajustarse a caminos naturales o líneas de corriente, y para cambiar su velocidad y la dirección por grados imperceptible, es un rasgo característico y esencial de este principio de funcionamiento. Mientras que atraviesa la cámara que encierra el canal, las partículas del fluido pueden completar una o más vueltas, o si no parte de una vuelta, el camino seguido puede calcularse y representarse gráficamente, pero estimaciones bastante precisas de las vueltas a través de la cámara se pueden obtener simplemente determinando el número de revoluciones necesarias para renovar el fluido que pasa a través de la cámara y multiplicándolo por la relación entre la velocidad media del fluido y la de los discos. He encontrado que la cantidad de fluido impulsado de esta manera, es decir, en igualdad de condiciones, es aproximadamente proporcional a la superficie activa del canal y a su velocidad efectiva. Por esta razón, el rendimiento de tales máquinas aumenta a un ritmo muy alto con el aumento de su tamaño y la velocidad de revolución. Las dimensiones del dispositivo en su conjunto, y el espaciamiento de los discos en cualquier máquina dada, estarán determinados por las condiciones y requisitos de casos especiales. Se puede afirmar que la distancia de separación debe ser la mayor, cuanto mayor sea el diámetro de los discos, el camino en espiral más largo del fluido y la mayor viscosidad. En general, la separación debe ser tal que toda la masa del fluido, antes de abandonar el canal, se acelera a una velocidad casi uniforme, no muy inferior a la de la periferia de los discos bajo condiciones normales de trabajo, y casi igual a cuando la salida es cerrada y las partículas se mueven en círculos concéntricos. Considerando ahora la operación inversa de la descripción anterior y suponiendo que el fluido bajo presión se le permite pasar a través de la válvula en el lado de la flecha sólida, el canal será puesto en rotación en una dirección hacia la derecha, el fluido que viaja en una trayectoria en espiral y con la disminución de la velocidad continuamente hasta que alcanza los orificios 14 y 20, a través del cual se descarga.
Si se permitiera al canal girar libremente, en cojinetes casi sin fricción, en el borde se alcanzará una velocidad que se aproxima cercana al máximo de la del fluido adyacente, y la trayectoria en espiral de las partículas será comparativamente larga, consistiendo de muchas vueltas casi circulares. Si la carga se pone y el canal es más lento, el movimiento del fluido se retarda, las vueltas se reducen, y el camino se acorta. Debido a una serie de causas que afectan el rendimiento, es difícil formular una regla precisa que sería aplicable en general, pero se puede afirmar que, dentro de ciertos límites, y bajo las mismas condiciones, el torque es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad del fluido relativa con respecto al canal y el área efectiva de los discos y, a la inversa, de la distancia que los separa. La máquina, en general, realiza su trabajo máximo cuando la velocidad efectiva en el canal es la mitad de la del fluido. Pero para lograr la economía más alta, la velocidad relativa o deslizamiento, para cualquier rendimiento dado, debe ser tan pequeña como sea posible. Esta condición puede ser a cualquier grado deseado aproximado al aumentar el área activa y reduciendo el espacio entre los discos. Cuando se emplea un aparato de la clase descrita para la transmisión de potencia, ciertas desviaciones de similitud entre el transmisor y el receptor son necesarias para asegurar los mejores resultados. Es evidente que, cuando se transmite potencia desde un eje a otro por tales máquinas, cualquier relación deseada entre las velocidades de rotación se puede obtener mediante una selección adecuada de los diámetros de los discos, o mediante la organización de forma adecuada del transmisor, el receptor o ambos. Pero puede señalarse que en un aspecto, al menos, las dos máquinas son esencialmente diferentes. En la bomba, la presión radial o estática, debido a la fuerza centrífuga, se añade a la tangencial o dinámica, aumentando así el empuje efectivo y ayudando en la expulsión del fluido. En el motor, por el contrario, la primera presión nombrada, siendo opuesta a la de suministro, reduce el empuje efectivo y la velocidad de flujo radial hacia el centro. De nuevo, en la máquina propulsada un gran par de torsiones siempre deseable, esto propone un mayor número de discos y menor distancia de separación, mientras que en la máquina de propulsión, por numerosas razones económicas, el esfuerzo de rotación debe ser el menor y la velocidad la mayor practicable. Muchas otras consideraciones, que naturalmente se sugieren, pueden afectar el diseño y la construcción, pero lo anterior se cree que contiene toda la información necesaria al respecto. Con el fin de poner de manifiesto una característica distintiva, asumir, en primer lugar, que el medio motriz admitido en la cámara de discos a través de un puerto, que es un canal que se atraviesa con una velocidad casi uniforme. En este caso, la máquina va a funcionar como un motor rotativo, el fluido en continua expansión en su camino tortuoso a la toma central. La expansión se lleva a cabo principalmente a lo largo del camino en espiral. Para la difusión hacia el interior está la oposición de la fuerza centrífuga debido a la velocidad de giro y por la gran resistencia a la extracción radial. Es de observar que la resistencia al paso del fluido entre las placas es, aproximadamente, proporcional al cuadrado de la velocidad relativa, que es máxima en la dirección hacia el centro e igual a la velocidad tangencial plena del fluido. El camino de la menor resistencia, necesariamente tomado en obediencia a una ley universal del movimiento es, prácticamente, también el de menos velocidad relativa. A continuación, asuma que el fluido es admitido en la cámara de disco no a través de un puerto, sino por una tobera divergente, un dispositivo de conversión completo o una parte, la expansiva en velocidad de energía. La máquina trabajará entonces más bien como una turbina, que absorbe la energía de impulso cinética de las partículas a medida que giran, con la disminución de la velocidad de forma continua, a los gases de escape. La descripción anterior de la operación, puedo añadir, es sugerida por la experiencia y la observación, y mostrada más que con el propósito de explicación. El hecho innegable es que la máquina funciona, tanto expansiva e impulsivamente. Cuando la expansión de las boquillas es completa, o casi, la presión del fluido en el espacio de holgura periférica es pequeño. Como la boquilla se hace menos divergente y su sección ampliada, la presión se eleva, finalmente se aproxima a la del suministro.
pero la transición de la puramente impulsiva a la acción expansiva puede no ser continua a lo largo, a causa de estados y condiciones críticas y comparativamente grandes variaciones de la presión, puede ser causada por pequeños cambios de velocidad de la boquilla. En el anterior se ha supuesto que la presión de suministro es constante o continuo, pero se entenderá que la operación será, esencialmente el mismo si la presión sea fluctuante o intermitente, como que, debido a las explosiones que ocurren en más o menos rápida sucesión. Una característica muy deseable, característica de las máquinas construidos y operados de acuerdo con esta invención, es su capacidad de inversión de rotación. Figura 1, mientras que ilustrativo de un caso especial, puede ser considerada como típica a este respecto. Si se cerró la válvula de la mano derecha apagado y el fluido suministrado a través de la segunda tubería, el canal se hace girar en la dirección de la flecha punteada, la operación, y también el rendimiento sigue siendo el mismo que antes, el anillo central se perfora un círculo con este propósito en vista. El mismo resultado puede obtenerse de muchas otras maneras por diseñados especialmente para válvulas, puertos o boquillas para invertir el flujo, la descripción de los cuales se omite aquí en interés de la simplicidad y la claridad. Por las mismas razones, pero un puerto o boquilla operativa se ilustra lo que podría ser adaptado a una volupta, pero no se ajusta mejor que un orificio circular. Se entenderá que un número de entradas adecuadas puede ser proporcionado alrededor de la periferia del canal para mejorar la acción y que la construcción de la máquina se puede modificar de muchas maneras. Otra cualidad valiosa y probablemente única de tales motores o motores primarios se puede describir. Por la construcción y la observancia de las condiciones de trabajo, la presión centrífuga, la oposición al paso del fluido adecuado, puede, como ya se ha indicado, hacerse casi igual a la presión de alimentación cuando la máquina está en marcha inactiva. Si la sección de entrada es grande, pequeños cambios en la velocidad de revolución producen grandes diferencias en el flujo que se mejora aún más por las variaciones concomitantes en la longitud de la trayectoria en espiral. Una máquina de autorregulación de este modo se obtiene teniendo un parecido sorprendente con un motor eléctrico de corriente continua a este respecto que, con grandes diferencias de presión inyectadas en un amplio canal, se evita a través del mismo, en virtud de la rotación, el flujo del fluido. El empuje centrífugo aumenta con el cuadrado de las revoluciones, o incluso más rápidamente, y con acero de alto grado o grandes velocidades periféricas modernas son practicables, es posible alcanzar más fácilmente esa condición en una sola máquina etapa, si el canal es de gran diámetro. Obviamente este problema se ve facilitado por la combinación, como se entenderá por los expertos en la técnica. Independientemente de la importancia económica, esta tendencia que es, hasta cierto punto, común a los motores de la descripción anterior, es de especial ventaja en el funcionamiento de las unidades grandes, ya que ofrece una salvaguarda contra el funcionamiento prolongado y destrucción. Además de esas ventajas, tan importante motor posee muchas otras ventajas, tanto constructivas y operativas. Es simple, ligero y compacto, con sujeción a poco desgaste, barato y excepcionalmente fácil de fabricar, así que pequeños espacios libres y trabajos de fresado precisos no son esenciales para un buen rendimiento. En funcionamiento es fiable, sin válvulas, contactos deslizantes o problemáticas paletas. No es influenciado por el aire, en gran medida independiente de la eficiencia de la boquilla y adecuado para altas así como para bajas velocidades del fluido y velocidades de revolución. Se entenderá que los principios de construcción y operación anteriores que se establecen generalmente, son capaces de realizarse en las máquinas de las formas más ampliamente diferentes, y adaptado para la mayor variedad de propósitos. En mi presente memoria he tratado de describir y explicar solo las aplicaciones generales y típicas del principio que creo soy el primero en darse cuenta y hacerlo útil. Lo que pretendo es 1. Una máquina adaptada para ser propulsada por un fluido que consiste en la combinación con una carcasa que tiene puertos de entrada y salida en las porciones periféricas y centrales, respectivamente, de un rotor que tiene superficies planas espaciadas entre las cuales el fluido puede fluir en espirales naturales y acción adhesiva y viscosa que le imparten su energía de movimiento al rotor, tal como se describe. 2.
Una máquina adaptada para ser propulsada por un fluido, que comprende un rotor compuesto por una pluralidad de discos planos separados, montados sobre un eje y abiertos en o cerca del mismo, una carcasa que encierra con una entrada periférica o entradas, en el plano de la discos, y una salida o salidas en su porción central, como se describe. 3. Un motor rotativo adaptado para ser propulsado por la acción adhesiva de un fluido viscoso en continua expansión, que comprende en combinación una carcasa que forma una cámara, una entrada o entradas tangencial a la periferia de la misma, y una salida o salidas en su porción central, con un rotor compuesto por discos espaciados montados sobre un eje, y abierto en o cerca de la misma, tal como se describe. 4. Una máquina adaptada para ser impulsado por el fluido, que consiste en la combinación de una pluralidad de discos montados sobre un eje y abiertos en o cerca del mismo, y una carcasa envolvente con los puertos o pasajes de entrada y salida en las porciones periféricas y centrales, respectivamente, los discos estando espaciados para formar pasajes a través de los cuales el fluido puede fluir, bajo la influencia combinada de fuerzas radiales y tangenciales, en una trayectoria en espiral natural desde la periferia hacia el eje de los discos, y que les imparten su energía de movimiento a la misma por la acción su adhesiva y viscosa sobre el mismo, según lo establecido. 5. Una máquina adaptada para ser propulsado por un fluido que comprende en combinación una pluralidad de discos espaciados montados de forma giratoria y que tiene superficies planas, una carcasa envolvente y puertos o pasajes de entrada y de salida adyacentes a la periferia y el centro de los discos, respectivamente, como se ha establecido. 6. Una máquina adaptada para ser propulsada por un fluido que comprende en combinación un canal compuesto por una pluralidad de discos que tienen superficies planas y montado a intervalos sobre un eje central, y formada con aberturas cerca de sus centros, y medios para admitir el fluido de propulsión en los espacios entre los discos en la periferia y descargándolo en el centro de la misma, tal como se expone. 7. Un convertidor termodinámico, que comprende en combinación una serie de discos montados de forma giratoria espaciados con superficies planas, una carcasa envolvente, orificios de entrada en los puertos de las porciones periféricas y de salida que conducen desde la porción central de la misma, tal como se expone. 8. Un convertidor de termodinámico, que comprende en combinación una serie de discos montados de forma giratoria espaciados con superficies planas y que tiene aberturas adyacentes a sus porciones centrales, una carcasa envolvente, aberturas de entrada en la parte periférica, y puertos de salida que conducen desde la porción central de la misma, en los términos. En fe de lo cual yo estampo mi firma en presencia de 2 testigos suscritos. Nikola Tesla. Testigos. M. Lawson Yer. W.M. Bolivar.